Bienvenidos a todos los que os habéis podido conectar. Damos comienzo a esta sesión donde vamos a hablar desde un punto de vista muy práctico de las técnicas de imagen, qué técnicas hacer, cómo hacerlas y cómo nos ayuda a la toma de decisiones. Agradecer a Philips el patrocinio de esta sesión, que vamos a moderar mi compañero Ángel Alonso, que como sabéis es del Hospital Universitario Araba, de Vitoria-Gasteiz en Álava, y yo misma, que para aquellos que no me conocéis, soy Leticia Fernández Friera. Llevo la imagen del grupo HM Hospitales en España y también trabajo en UCENIC. Y vamos a dar paso a la sesión, que va a durar aproximadamente 1 hora. Se divide en 2 bloques. En este primer bloque, que nos centraremos en imagen cardíaca, en las unidades y sobre todo en la cardiopatía isquémica, hablarán Jorge Solís y Elena Díaz. Damos comienzo a Jorge Solís. Él es el coordinador de la unidad de imagen cardíaca del Hospital 12 de Octubre y el coordinador de la unidad de valvulopatías en ese mismo hospital. Jorge, adelante. Cada ponente tendrá unos 10 minutos. Cuando terminen los 2 ponentes tendremos unos 10 minutos de discusión. Adelante, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo primero es dar las gracias pues a los organizadores del Congreso. En especial, la charla que me ha tocado a mí es un poquito diferente, ¿no? Y bueno, yo creo que hablar de los flujos de trabajo os chocará un poquillo, pero es importante en 10 minutos que tengáis una idea realmente la importancia que tiene en nuestro día a día, ¿no? Normalmente, es decir, en una unidad de imagen cardiovascular empezamos a estar todos familiarizados, por supuesto, no solamente con el eco, con el TAC, con la resonancia, y aquí, pues lógicamente, básicamente hay que poner orden. Entonces, cuando pensamos en flujos de trabajo, es todo lo que pasa en la unidad de imagen cardíaca desde que el paciente llega hasta que sale por la puerta y el médico recibe el informe. Pues fijaros, entraría desde la citación y demográfico, la adquisición de las imágenes, todo el proceso que podamos y queramos hacer, el almacenaje, cómo las almacenamos, dónde las almacenamos y luego la distribución y la realización de un informe que, como veremos, con las nuevas herramientas que tenemos, en función del tipo de paciente, en función del tipo de patología, podemos cambiar nuestros flujos para optimizar nuestro trabajo en la unidad de imagen. Este es un poco el esquema de la unidad de imagen del Hospital 12 de Octubre, que es grande y que, como en todas otras unidades, tenemos una parte asistencial, una parte de investigación, un eco más complejo, un eco más básico, TAC, resonancia. Por supuesto, queremos hacer docencia, hacemos investigación y tenemos cursos. Es imprescindible organizar estos flujos de trabajo tanto en asistencia como en investigación como docencia. Realmente, pues todo es la misma cosa. El encargado, que en este caso en el 12 de octubre soy yo, en otros hospitales cualquiera de nuestros compañeros, la visión que tenemos que tener de nosotros mismos es un poquito así, ¿no? Un poco como directores de orquesta en el que tenemos que dar juego al resto de compañeros. De hecho, vais a ver una gran cantidad de presentaciones de diferentes cosas, de imagen, de TAC, de resonancia, de intervencionismo. Todo esto lleva implícito un flujo de trabajo en el que os voy a poner una pequeña pincelada relacionado con las válvulas. Pero alguien, básicamente, tiene que encargarse de organizar, ya sea un laboratorio establecido en el que, básicamente, queremos que crezca, o bien esto en un laboratorio de reciente creación que puede ser un poquito más pequeño. Varias cosas tenemos que tener en la cabeza. Uno de ellos es que todo lo que pasa a nuestro alrededor, fuera del laboratorio, en nuestra vida, se está incorporando en el día a día en un laboratorio, en una unidad de imagen cardiovascular. Si pensamos en el Big Data, en inteligencia artificial, yo creo que lo tenemos todos bastante interiorizado, el Internet de las cosas. Todo esto lo más que tienen que incorporar a nuestro día a día en el laboratorio. Otra cosa que tenemos que tener en la cabeza es de dónde partimos y hacia dónde vamos. En el siglo pasado, en los años 70-90, hablábamos del laboratorio de ecocardiografía, luego fuimos incorporando, lógicamente, técnicas de ecocardiografía más avanzadas, el TAC, la resonancia, las técnicas híbridas, y bueno, hubo una transformación hacia unidades de imagen cardíaca. Y era imprescindible en aquel momento, al principio, lógicamente, eran pues las famosas estaciones de trabajo eran como islas. Ahora mismo tenemos sistemas de gestión de imágenes muy potentes que nos permiten organizarlo, ¿no? Pero, básicamente, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos a seguir incorporando un montón de técnicas que están por llegar, todas las que hemos visto, y nuevas modalidades como, por ejemplo, pues la impresión 3D, la realidad virtual, lo que hemos hablado antes, la inteligencia artificial. Una vez más, a través de estos sistemas de gestión que tenemos incorporados en nuestros hospitales, pues tenemos que ser capaces de seguir creciendo y toda la nueva tecnología absorberla, organizarla y que llegue
a todos los compañeros y básicamente al paciente, que esté básicamente la tecnología donde la necesitemos. Otro concepto es que tenemos que facilitar las cosas, ¿no? Entonces es fundamental, sería genial si lo podemos tener, que toda la información que tengamos la tengamos en un solo sitio. Y estamos hablando no únicamente de información de TAC, resonancia, imagen, eco, sino también cateterismo, electrofisiología, los electros, información clínica, ¿no? Es genial si podemos tenerlo todo junto porque va a ser bueno para nosotros, bueno para los clínicos, para el intervencionista y muy bueno para nuestro flujo de trabajo. De hecho, una cosa que tenemos que tener en la cabeza, que gracias a estos sistemas, creo que todos tenemos que cambiar un poquito la idea, que la tenemos la parte clínica de cardiología, por otro lado está la parte de imagen, la parte de intervencionismo. Esto ya no es una realidad. Gracias a estos flujos de trabajo en los que trabajamos unidos y a esos sistemas de gestión, realmente estamos más unidos que nunca, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, estos sistemas de gestión van a ser nuestro punto de encuentro y el punto de encuentro incluso con otros servicios, otros hospitales o con nuestros propios pacientes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una oportunidad, si tenemos todo muy bien organizado, de acumular datos. Desde que el paciente entra hasta que sale, coger los datos del informe, del postproceso, una gran cantidad de información, lógicamente, para hacer una medicina académica, para hacer investigación, para hacer gestión, porque tenemos que medir las cosas para seguir mejorando. Y toda esta información la podemos organizar muy bien para tenerla en nuestro día a día y, lógicamente, compartir esta información con el resto de compañeros y poder hacer, como digo, pues, todas estas labores de investigación, gestión y una medicina académica. ¿Cuál es el día a día de nuestras unidades? Yo creo que estáis de acuerdo con nosotros. Estamos pasando ahora de lo que es la imagen cardíaca multimodalidad, está la unidad, una de las salas de lectura de la unidad del 12 de octubre, en el que cuando algún compañero estamos ahí sentados, uno puede estar analizando TAC, el otro puede estar analizando resonancia, ecocardio, podemos estar pasando incluso consultas si queremos virtual y toda la información la vamos a tener en el mismo sitio, ¿no? Por lo tanto, es fundamental para una consulta, un diagnóstico, interacción con otros departamentos, fundamental, hablamos siempre del Heart Team y de hacer sesiones clínicas, ¿no? Es decir, estamos pasando de unidades de imagen cardíaca, como podemos meter mucha más información, pues a una solución global de los servicios de cardiología, ¿no? Podemos tener toda la información para optimizar estos flujos de trabajo. Y simplemente para terminar, porque creo que tenemos que tener 10 minutillos solamente para hablar de esto y luego tener un poco de discusión, poner un ejemplo, ¿no? La enfermedad valvular, si pensamos en un paciente, por ejemplo, que tiene un prolapso valvular mitral, un prolapso es una enfermedad crónica que vamos a seguir durante años, durante décadas, ¿no? Entonces, vamos a requerir un trabajo en equipo en el que varios compañeros vamos a interactuar, los clínicos, los de imagen, los de intervencionismo. Necesitamos varias técnicas de imagen para analizarlo, como veremos, necesitamos eco, TAC, resonancia, tenemos que ver la geometría de la válvula mitral, qué es lo que le pasa al ventrículo, la geometría. Y, lógicamente, este trabajo en equipo y toda la imagen multimodalidad pues nos va a permitir tomar decisiones y, sobre todo, de cara a un intervencionismo precoz, que es lo que hay que hacer hoy en día con las valvulopatías. Entonces, si pensamos en las guías de valvulopatía, dice, vale, ¿qué información necesito cuando tengo un prolapso valvular mitral y tengo una insuficiencia mitral severa? Pues siguiendo un poco el algoritmo que nos presenta las guías, necesitamos saber confirmar el grado de insuficiencia mitral. Utilizaremos el ecocardio con las diferentes técnicas. La resonancia cardíaca sabemos, y además las guías nos dicen que es cada vez más importante para valorar, como vamos un poquito más abajo, el ventrículo izquierdo, para efectivamente comprobar la severidad. Nos da muchísima información, porque tenemos que tener información no solamente de la válvula, sino también del resto de estructuras. Y, lógicamente, es fundamental entender la geometría de la válvula mitral, porque ahora simplemente podemos hacer una reparación de la válvula que puede ser percutánea, no puede ser percutánea. Hay diferentes tipos, modalidades que van a necesitar entender la geometría de la válvula mitral. Antes interactuamos con los cirujanos, ahora con los hemodinamistas, y podemos utilizar el eco transesofágico, por supuesto tridimensional, la resonancia y las nuevas técnicas con el TAC, que nos permite utilizar software específicos para analizar y tener toda esta información. ¿Cómo lo hacemos en nuestro día a día? Pues nuestro día a día sería algo así, ¿no? Nosotros tenemos un paciente con un prolapso valvular, como podéis ver, en el que, bueno, pues es un prolapso arritmogénico, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento determinado necesitamos hacer una resonancia para ver el ventrículo izquierdo y para ver, entre otras cosas, lógicamente, si tiene fibrosis, ¿no? Aquí tenemos nuestro timeline en lo que tenemos todas las pruebas, pues pinchamos en la resonancia, con un solo clic, muy fácil, pues tenemos toda la información de la resonancia, del ventrículo izquierdo, podemos hacer una cuantificación muy fácil, ¿no?
Lógicamente, una vez que tenemos esa información, también puede ser necesario, este paciente en concreto que iba a cirugía, pues conocer, ver las coronarias. En un paciente joven podemos optar por estudiar las coronarias por un angioTAC, ¿no? De la misma forma como podéis ver aquí, las podemos ver, pues no solamente verlas, sino que podemos lanzar un programa específico para poder analizarlas perfectamente sin tener que movernos y tener absolutamente toda la información en un solo sitio. Y, por supuesto, y eso lo damos por hecho, todos estos programas, lógicamente, van a tener todas las herramientas de postproceso relacionadas fundamentalmente en el contexto de la válvula mitral y del prolapso mitral, pues todo relacionado con lo tridimensional para ver bien la geometría de la propia insuficiencia mitral y de la propia válvula. Entonces, un poco en resumen, en este flujo de trabajo específico, que por lo menos que vieseis un ejemplo, el paciente crónico que tiene un prolapso mitral, pues básicamente, fijaros, podemos tener una citación y demográficos, una lista conjunta de trabajo con el eco, la resonancia, la adquisición, en la mayoría de los centros hoy en día, pacientes complicados como puede ser esto, como es lógico, adquirimos las imágenes, terminamos de adquirirlas, nos las llevamos a nuestro servidor y empezamos a hacer todo el postproceso. No lo hacemos, dejamos la máquina libre y podemos utilizarla para otra cosa y utilizamos nuestro propio servidor. El postproceso, la mayoría de las veces ahora empieza a ser automático, son automáticos, son complejos y estas herramientas las vamos a tener a nuestra disposición. Y una vez más, intentar que el almacenamiento tanto de estas imágenes como de toda información la vamos a poder tener en un solo sitio, con lo cual podemos comparar de un paciente a otro y finalmente tener un informe que le puede llegar a quien nosotros consideremos, clínicos, a propia unidad, a internistas, a cualquier otro hospital, y podemos hacer informes consensuados con los propios clínicos, que es, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en este caso. Por lo tanto, un poco como resumen de lo que son los flujos de trabajo y lo que nos están aportando, básicamente dejaros la idea que esta transformación digital y las soluciones de gestión están cambiando los servicios de cardiología y la forma de enfocar al paciente, de acercarnos al paciente y de acercarnos a la información que necesitamos en nuestro día a día. Las unidades de imagen cardíaca a día de hoy son realmente el nexo de unión, somos transversales, vamos a recibir información de los clínicos, le tenemos que dar información a los clínicos, también del intervencionista y vamos a utilizar esos sistemas de gestión para hablar entre nosotros y compartir toda la información. Y también transmitiros que es una ventana de oportunidad la que tenemos hoy en día, pues con estos sistemas de gestión para convertirlos en soluciones departamentales, ¿no? Que nos pueden dar, pues eso, facilitarnos la vida de una manera muy importante y ser casi autogestionarnos dentro de un propio servicio de cardiología. Tenéis que ver esto, da igual el sistema que tengáis, pero son pequeñas semillas que pueden ir creciendo en función de cuánto empeño pongamos nosotros de que crezca y de cuánto queremos tener organizado nuestras unidades de imagen hoy en día. Y con esto, nada más. Os dejo aquí mi email por si en algún momento fuera de la charla pues queréis contactar conmigo, estaría encantado. Y luego es el Twitter de nuestra unidad, que por ahí somos más activo que el mío individual. Pues nada, muchísimas gracias y damos paso a la siguiente ponente. Muy bien, Jorge, muy interesante. Luego discutiremos toda esta tecnología, a ver cómo nos puede ayudar en el día a día. Fenomenal. Y ahora damos paso a Elena Díaz. Ella es cardióloga, trabaja en la unidad de imagen del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Adelante, Elena, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los moderadores la introducción y a la organización la invitación para tomar parte en esta 40ª edición ya de la reunión nacional de la Asociación de Imagen Cardíaca. Creo que tengo ya el control de la diapositiva. ¿Sí? Aún no. A ver si ahora ya puedo tener... Sí. Parece que ya sí. Bien, pues a mí me toca valorar un poquito, tratar de hacer un viaje transversal por las distintas técnicas de imagen multimodal en el contexto de la cardiopatía isquémica a través de un caso clínico, y para ello me gustaría presentaros a una paciente. Tengo el control relativamente. Ahora, a una paciente de 77 años que consulta en el servicio de urgencias por una clínica de dolor torácico que define de características anginosas, opresivas
en región precordial, irradiadas al hombro y al brazo izquierdos. Ha tenido 5 o 6 episodios en las últimas semanas, aunque sin clara relación con el esfuerzo. La paciente tiene como antecedentes personales, tiene factores de riesgo cardiovasculares, fumadora activa, tiene hipertensión arterial en tratamiento, aunque con regular control de cifras, tiene dislipemia en tratamiento con estatina y además como antecedentes cardiológicos tiene una miocardiopatía hipertrófica en seguimiento en la unidad de cardiopatías familiares de nuestro centro, con un septo interventricular que alcanza los 25 milímetros, aunque nunca ha tenido hasta el momento datos de obstrucción significativa en el tracto de salida, máxima documentada hasta el momento de unos 30 milímetros de mercurio tras maniobra de Valsalva. Tiene mutación documentada patogénica en MIBPC3, es el caso índice de su familia, no tiene antecedentes familiares de muerte súbita ni miocardiopatía conocida. A su llegada de urgencia se realiza un electro en el que está en ritmo sinusal, tiene un hemibloqueo de la subdivisión anterior del haz de His y un bloqueo incompleto de rama derecha y unas alteraciones de la repolarización con T negativa en cara lateral alta en 1 y en AVL que ya teníamos documentado en electros previos, probablemente en relación a su hipertrofia ventricular. En la analítica, los valores de troponina, que en nuestro centro es troponina I ultrasensible, son normales. Y es valorada por cardiología, por la guardia de cardiología, que le realiza, entre otras cosas, le realiza un ecocardio. Las imágenes son similares a las que teníamos en el seguimiento de la paciente, con un ventrículo izquierdo de volumen reducido, una hipertrofia muy significativa que conduciona un SAN incompleto, un SAN de cuerdas, en el que además vemos una cuerda elongada y posiblemente rota que protruye hacia el tracto de salida y condiciona una insuficiencia mitral leve, protosistólica. Y vemos el gradiente máximo documentado de morfología típica telesistólica. Bien, y llegado a este punto, nos planteamos qué podemos aportarle a la paciente y qué podemos hacer por ella. Me habría gustado que de alguna manera poder interpelar a la audiencia para hacerlo un poco más participativo. No es posible en este formato de sesión, pero he querido mantener un poquito el formato de la diapositiva para tratar de que cada uno de nosotros hagamos el ejercicio de pensar qué técnica podíamos ofrecerle en función, bueno, de la indicación y de la sospecha clínica y de la coyuntura de cada sitio. Podríamos valorar, realizar un TAC de arterias coronarias, podríamos valorar un test funcional, un test de isquemia, bien resonancia de estrés o bien eco de esfuerzo de estrés. Podríamos considerar que la paciente es de alto riesgo, irnos directamente a un cateterismo, o bien es una paciente con miocardiopatía hipertrófica, no sé muy bien qué hacer, a cardiopatías familiares, ¿no? Bueno, no sé qué haréis vosotros. En nuestro centro, habitualmente en estos casos hacemos un TAC de arterias coronarias. En primer lugar, solemos adquirir un score de Agatston, que como veréis, en esta paciente presentaba calcificación en la arteria circunfleja, y no obstante tenemos que tener en cuenta que en torno a un 5%, en algunas series hasta un 8% de los pacientes pueden presentar además lesiones no calcificadas que pasen desapercibidas en el score de Agatston. En función, por tanto, de este score, valoramos qué hacer, si continuamos hacia una coronariografía no invasiva o nos planteamos alguna de las otras 3 opciones. En nuestro caso, continuamos hacia una coronariografía invasiva, le administramos contraste a la paciente. Y esto lo hacemos dentro del protocolo de nuestra unidad de dolor torácico. En pacientes que acuden a urgencias por dolor torácico agudo, no traumático, más o menos típico, se realiza un electro y una seriación enzimática que, si son normales y no muestran datos de cardiopatía isquémica aguda, son valorados por la guardia de cardiología, y si el dolor se considera subsidiario o compatible con una posible cardiopatía isquémica, son incluidos, como digo, en el protocolo de la unidad de dolor torácico y se reconducen a la realización de un TAC de arterias coronarias en las siguientes 24 horas. Y es que hemos aprendido de estudios como el Scott-Hart que la realización de un TAC coronario en este escenario clínico tiene implicaciones pronósticas, y es que nos permite, aparte de llegar a un diagnóstico concluyente, nos permite valorar además una ateromatosis a lo mejor no conocida y que nos permita establecer un tratamiento preventivo y por tanto modificar la evolución de estos pacientes, algo que quizá con un test funcional de mano no valoraríamos o estaríamos quitando esa oportunidad de tratamiento a estos pacientes y debemos tener en cuenta. Bien, en el TAC os pongo un poquito los hallazgos morfológicos que son en concordancia con la última resonancia que teníamos de la paciente, con una cavidad reducida, con una malposición de papilares, con apicalización de los mismos, con inserciones anómalas a septo, incluso anterosepto, y un septo muy prominente que alcanza, como decía, los 25 milímetros. A nivel de las arterias coronarias,
hemos visto esa lesión en la arteria circunfleja proximal, que tanto por estimación visual, por estimación cualitativa, impresiona de una estenosis moderada, en torno al 50% del vaso, y utilizando los softwares de cuantificación semiautomática, nos arroja un volumen, mejor dicho, un lumen mínimo a nivel del máximo volumen de la placa de un 53%. Por lo tanto, hemos etiquetado a esta lesión de moderada. El resto de arterias en esta reconstrucción monoplanar, veis que la descendente anterior y la coronaria derecha no presentaban lesiones. Y además, como hallazgo, también vemos que a nivel distal la descendente anterior tiene una zona de trayecto intramiocárdico que no es muy profunda, es más bien bastante superficial, pero que sí que es bastante larga. Entonces, bueno, llegado a este punto nos planteamos de nuevo qué podemos hacer por esta paciente. Dado que tiene una lesión en una arteria coronaria moderada, le planteamos una coronariografía invasiva o le planteamos un test de isquemia, bien con resonancia, bien con ecoestrés o de esfuerzo, o asumimos que esa lesión no es significativa y la damos de alta con tratamiento preventivo, con estatina, valoramos la antiagregación, o seguimos pensando que bueno, tiene una hipertrófica al final que la vean los de cardiopatías familiares. Bueno, pues nos faltarían datos ahora mismo para terminar de responder a esta pregunta. Por un lado, vamos a utilizar el CAZ-RATS. Habitualmente lo hacemos en los resultados de nuestros TAC, y es que esta paciente tendría un score de 3 por la presencia de una lesión moderada, como digo, en un único vaso, y en el que nos recomienda, por tanto, en base a esta puntuación, valorar una técnica funcional, una técnica de valoración de isquemia inducible. Y es que además tenemos que tener en cuenta que podemos apurar todavía un poquito más la utilidad del TAC, que no es tanto cuánto, sino cómo. Es decir, no importa solo qué porcentaje del lumen me estén usando, sino qué características tiene nuestra placa. Este paper fue publicado en el JACC a finales del año pasado, hace unos 3 meses, en el que valoraban una serie de parámetros de riesgo, de placas de mayor riesgo, y veían cómo la curva de eventos en el seguimiento de estos pacientes se separaba claramente en función de que los pacientes presentaran 3 o más de estas características en las lesiones, o bien 2 o más de estas características, independientemente de que las lesiones condicionaran a priori el mismo porcentaje de estenosis. En nuestro caso, la paciente tenía un discreto remodelado positivo y el resto de características que se tuvieron en cuenta en el estudio no presentaba nuestra paciente, que era la baja atenuación, signo del servilletero, el score SIS, es decir, el número de segmentos involucrados en lesiones, y el score de calcio. Pero es que además hemos encontrado otras cosas en esta paciente, y es que tenía una lesión, una placa calcificada en la raíz aórtica, justo adyacente, inmediatamente por encima, unos milímetros de la salida del tronco coronario izquierdo, con una imagen que dejaba contraste por fuera del calcio y sugería la presencia de una placa, una lesión aórtica ulcerada, una úlcera penetrante a nivel de la raíz aórtica. Por tanto, con estos datos que nos planteamos, mandamos a la paciente a hacer un CATE a ver qué pasa con esa circunfleja. Asumimos que esto le duele porque tiene una placa ulcerada en la raíz aórtica, hay que hacer estudios de seguimiento con TAC. Volvemos a plantearnos el test de isquemia o volvemos a su miocardiopatía y la mandamos a cardiopatías familiares. Bueno, valorad cada uno ¿por qué os decantaríais en este caso? En nuestro caso pensamos que lo más acertado o lo que más nos interesaba ver es si esa lesión de la circunfleja en este caso nos estaba condicionando una isquemia significativa. Pero es que además sabemos que esa lesión, esa úlcera penetrante en la raíz de aorta, tenía que ser seguida con técnicas de imagen, preferiblemente con TAC. El tratamiento o el pronóstico de estas lesiones ulceradas aisladas suele ser bastante bueno, o por lo menos no distinto a priori a corto plazo, en cuanto al tratamiento conservador respectivo comparativamente con el tratamiento invasivo. Y es que sí que se ha documentado que hay unos predictores del riesgo de eventos y de progresión de la ulceración de esta placa, y son principalmente relativos no tanto a los antecedentes del paciente como pone aquí, sino a la propia placa, es decir, a la profundidad y anchura de esa placa, principalmente úlceras mayores de 2,5 milímetros o con una profundidad mayor de 9,5 milímetros. En nuestro caso era una úlcera localizada única de escasa profundidad, y parece que tanto como ponía en la diapositiva anterior, por las guías que nos recomienda la Sociedad Vascular, como por las últimas series publicadas, el tratamiento conservador con seguimiento por técnicas de imagen era asumible. Pero el TAC nos permite ir un poquito más allá. Contamos en nuestro centro con un TAC espectral recientemente, desde hace unos meses,
que nos permite dar un paso más allá en la caracterización tisular de estos pacientes y valorar de una manera indirecta si hay algún dato que nos sugiera que hay un defecto de perfusión en reposo. El mapa de la izquierda es un mapa basado en el Z, en el número atómico de los tejidos, el mapa del medio es un mapa de yodo, de tal manera que si la paciente presentara una lesión que compromete el flujo en un territorio coronario, en este caso en la circunfleja, y que presenta isquemia en reposo, veríamos que en esa zona la captación de yodo es menor, y veríamos un área de hipointensidad. Igualmente en este caso se vería un área de hipointensidad que no vemos y además nos permite también, este es un TAC realizado a 120 kiloelectronvoltios, pero aún así nos permite realizar un viaje a lo largo de todo el espectro de energías y hacer una reconstrucción monoenergética para valorar otras características de la placa que nos puedan ayudar en la determinación del alto riesgo de la misma o bien tratar de disminuir el posible artefacto de blooming que nos pueda sobreestimar la placa. En nuestra experiencia, hemos visto que los pacientes que efectivamente tienen lesiones significativas que condicionan una isquemia en reposo o bien infarto establecido, esto se manifiesta claramente en los mapas espectrales. No era el caso de esta paciente, que era la imagen que había puesto previamente. Por tanto, nos decidimos a valorar qué pasaba en el estrés. Y es que en el estrés, en una resonancia de estrés realizada con regadenoson, lo que tenía eran múltiples defectos de perfusión, parcheados, de predominio subendocárdico, que no obedecían al recorrido o al territorio de una arteria coronaria concreta, en este caso la circunfleja, es decir, eran focos parcheados, difusos, que no parecían explicarse con una lesión aterosclerótica única y más bien podrían estar en el contexto, parece que están en el contexto de la disfunción microvascular que tienen estos pacientes y la angina microvascular que pueden tener los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Por tanto, nos quedamos tranquilos con la resonancia de estrés asumiendo que esta paciente no tiene isquemia inducible en territorio de la circunfleja, pero no nos quedamos tranquilos en cuanto a su miocardiopatía tampoco, porque sabemos que hasta el 40% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica presentan este tipo de defectos de perfusión con una distribución más o menos parcheada de predominio, como digo, subendocárdico, y de distribución a veces incluso en anillo. Y es que además esta presencia de factores de zonas de isquemia inducible en el estrés se correlaciona con el pronóstico de estos pacientes y especialmente con el desarrollo de taquicardias ventriculares no sostenidas. En cuanto a su patología aórtica, pues efectivamente realizamos TAC de seguimiento en los siguientes días para valorar qué pasaba con esa lesión de la raíz aórtica y ya conociendo a priori su patología aórtica, pues extendimos un poquito el área irradiada para valorar el resto de la aorta torácica. Tenía lesiones ateromatosas calcificadas con criterios de alto riesgo también a nivel del callado, pero sin datos de complicación aguda, sin datos de ulceración. Por tanto, tenemos una paciente con un dolor torácico de perfil anginoso y con 4 posibles causas, en este caso de ese dolor torácico. Una teromatosis coronaria, que en su caso fue no obstructiva, un trayecto intramiocárdico distal que no parece condicionar un fenómeno de Milking significativo, una miocardiopatía hipertrófica que sí que tiene una angina microvascular significativa en este caso, y una úlcera penetrante en la aorta que ahora mismo parece estable y que habrá que seguir sobre todo con control óptimo de todos sus factores de riesgo cardiovascular. El paciente se fue de alta con los diagnósticos que hemos comentado y con tratamiento con antiagregación simple. Precisó hasta 3 fármacos antihipertensivos para control de sus cifras. Finalmente se fue de alta con 2 y con una estatina de alta potencia. No tiene betabloqueantes a pesar de su miocardiopatía hipertrófica y los grosores septales porque tiene unas frecuencias basales ya en torno a 55-58 latidos por minuto. Muchas gracias por su atención y espero que este repaso, aunque breve, por las distintas técnicas de imagen en el escenario del dolor torácico, pues les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, la verdad que muy completo. Ángel, no sé si tenemos tiempo a alguna preguntilla, aunque sea una para cada uno. Pues realmente en el chat no hay ninguna pregunta sustancial, pero me gustaría hacer una pregunta sobre la organización de flujos a los 2 ponentes que trabajan en unidades con mucha solicitud. Preguntas muy sencillas. Primero, ¿sois partidarios de que la unidad de imagen rechace solicitudes de estudios por imagen cardíaca hechos por otros departamentos, por la propia cardiología? Nosotros estamos a favor de que otras especialidades hagan otro tipo de eco. De hecho, tenemos rotando constantemente gente de la UBI, gente internista, tenemos internistas y de hecho llevamos 2 años trabajando con los internistas para que se hagan sus propios ecocardioscopias, básicamente, ¿no?
O sea, nuestro posicionamiento como unidad, como hospital y como servicio es compartir un determinado tipo de estudios ecocardiográficos, por supuesto. Y si me hablas de TAC y resonancia, pues compartirlo con los radiólogos, ¿no? Tiene todo el sentido. Nosotros, nuestra intención es quedarnos con lo que nos aporta mucho valor, ¿no? Es decir, tenemos segmentado perfectamente el laboratorio en complejidad, tenemos gabinetes específicos de válvula, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, ¿no? Lo que consideramos de baja complejidad, que los propios internistas la piden, pues muchos se los hacen ellos ya. Este es nuestro posicionamiento, vaya. Igual. Elena. Sí, yo había entendido la pregunta hacia las solicitudes de la perdón. Del... Pues sí, no disculpa, había entendido un poco la solicitud de los estudios por parte de otros servicios. La verdad es que, hay que valorar un poco la coyuntura local de cada sitio, en este caso individualizar un poquito. En nuestro caso, por ejemplo, la ecocardiografía son estudios solicitados desde cualquier otro servicio, que aparte de cardiología puede ser neurología en el contexto del ictus, puede ser medicina interna, puede ser la UBI, y normalmente, la indicación es correcta y el requerimiento es adecuado. En algunos casos está además protocolizado, en el caso de pacientes con alta sospecha de endocarditis, a través de la unidad de endocarditis o de la unidad de ictus, y vamos estableciendo un protocolo, una guía de derivación, digamos, homogénea y estandarizada para estos pacientes. Sí es verdad que la resonancia y el TAC intentamos que esos pacientes sean valorados por un cardiólogo, pero sobre todo para tratar de que la estandarización de la indicación clínica sea la adecuada. Quizá son técnicas más específicas o más concretas en cuanto a nuestra especialidad, y yo creo que llevan menos tiempo quizá con nosotros en la práctica clínica para poder, para que el resto de especialidades se hayan podido incorporar a todo este tipo de indicaciones. Yo creo que el día de mañana serán como la resonancia para el resto, como el eco para el resto. Bueno, tenemos que dar por finalizada esta primera parte de la sesión. Muchas gracias a los ponentes por su excelente presentación y nos vemos en unos minutos. Venga. Muchas gracias.